Un saludo a todos los auditores. Continuamos con el libro ¿Usted está preparado para el fin? Autor Ezra Ma. Capítulo 3, parte 4. Hoy hablaremos cuidar de la conciencia de los demás. En el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 16, vemos una de las cosas más importantes sobre el asunto de tratar con la conciencia. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No debemos tener una buena conciencia solo delante de Dios. Creo que todos tienen algo que hacer para reparar su conciencia delante de Dios, pero eso es solo una parte del problema. Además de tratar con nuestra conciencia delante de Dios, si ofendemos a alguien, también necesitamos estar a cuenta con esa persona. Si usted ofendió a su cónyuge o a alguna otra persona, es necesario tratar con la situación sin demora. Tan importante como nuestra propia conciencia es la conciencia también de los demás. Vivimos días de crisis en la economía del país y muchos tienen problemas financieros. La tendencia de pedir dinero prestado es muy grande. Muchos siervos de Dios no soportan la presión y piden dinero prestado a otros hermanos. Esa es una de las situaciones que más causa problemas de conciencia. Les aconsejo a los hermanos y también a las hermanas, especialmente a los líderes de las iglesias, que aprendan a administrar sus finanzas y no gasten más de lo que ganan. Usted debe darse cuenta de que si su salario es $2,000, este no es el valor real de lo que gana. Al apartar el diezmo, le sobran $1,800, pero digamos que usted paga la cuota del vehículo, el alquiler y el colegio de los niños, además de los gastos de medicamentos y alimentación, y sobran solo $200. Este es el valor que efectivamente gana. Si esa es su situación, debe estar consciente de que no debe comprar un celular cuya cuota es de $350, pues quedará debiendo ese valor cada mes. Se trata simplemente de hacer cuentas, pero muchos no tienen ese cuidado. El endeudamiento familiar es una de las mayores causas de divorcio actualmente. Por causa de las deudas hay peleas entre el matrimonio y el estrés se apodera del hogar, causando destrucción en la familia. Si es posible, no tome dinero prestado. En la experiencia, constatamos que la mayoría de las personas no logra devolver la cantidad prestada y mucha gente se queda ofendida. Cuando un hermano del liderazgo cae en esa situación y no logra devolver el dinero que tomó prestado, se vuelve muy difícil continuar sirviendo, porque eso afecta la conciencia de los hermanos. Ese es un asunto muy complicado que genera problemas en la iglesia. Si usted tiene deudas con alguien, pero no puede pagar, busque al acreedor y dígale que no está en condiciones de pagar, pero que es importante que sepa que usted no se ha olvidado del asunto. Hay hermanos que toman dinero prestado, pero nunca más tocan el asunto con el acreedor y no devuelven el dinero. Lo correcto es presentar cuentas para que la conciencia del hermano que le prestó el dinero quede en paz.
el deudor debe buscar al acreedor y decirle: hermano, tengo dificultades para pagar mi deuda. Voy a trabajar para saldarla lo antes posible. Por favor, le pido que me perdone por atrasarme. Si no tenemos esa actitud, un hermano no logrará mirar al otro y quedará una gran herida en la conciencia de ambos. Esto es cuidar también de la conciencia ajena. La actitud del que presta el dinero también es muy importante en el asunto del cuidado de la conciencia. Aprendí algo de mi padre con respecto a este asunto. Cierta vez me dijo: algunas personas te van a pedir dinero prestado. Debes saber que no es una obligación prestar, pero si lo haces, considera el dinero como perdido. Recuerde este principio. Si usted decide prestar dinero a los hermanos de la iglesia, debe considerar el préstamo como una ofrenda al Señor. Eso guardará su conciencia en el caso de que el hermano no logre pagar la deuda. Cuidar de la conciencia va más allá de nuestra propia persona. En la iglesia también necesitamos cuidar de la conciencia de los demás. Se imagina que un hermano líder de la iglesia comete adulterio y por causa de eso se separa de su esposa y ella se queda terriblemente herida y perturbada, llorando mucho. Más tarde ese hermano se arrepiente y continúa en la iglesia, pero divorciado de la esposa que también permanece en la iglesia. La pregunta que comúnmente se hace es si él puede volver a servir, puesto que se arrepintió. En realidad, el asunto no es si puede volver a servir o no, sino la conciencia de los demás hermanos. Si el hecho de que él vuelva a servir golpea y hiere la conciencia de los hermanos, ese hermano no podrá servir hasta que los demás hermanos no tengan más problemas de conciencia para con él. Pese a que ya se ha arrepentido, pudiendo recibir una nueva oportunidad en el servicio de la iglesia, debemos cuidar de la conciencia de los demás hermanos. Por tanto, todos, especialmente los líderes, deben velar para no caer en pecado. Cuando un hermano que no forma parte del liderazgo cae y se levanta, es más fácil que sea acogido de la iglesia, pero aquellos que están al frente del rebaño tienen una mayor responsabilidad por causa de la conciencia de los hermanos. Y el regreso a la normalidad de su servicio en la iglesia se vuelve más difícil. Le ruego que cuide de su conciencia. Quien se equivoca debe buscar a quien tiene la conciencia herida e intentar solucionar el problema para tranquilizar la conciencia del que fue ofendido. No siempre eso es posible, y hay casos en que el número de hermanos afectados es muy grande. Con el tiempo, si los que fueron afectados vuelven a tener paz en su conciencia, aquel que se equivocó puede volver a servir. Lo que determina el regreso al servicio no es solo la condición de quien se equivocó, sino también la conciencia de los que fueron afectados por el error. Vamos al siguiente título: aprender a perdonar y a recibir o a acoger. Todos cometen errores y no hay nadie perfecto en la iglesia. Una lección importante para vencer la iniquidad y ser sanados en nuestro interior es aprender a perdonar y a recibir o acoger a los hermanos. En Colosenses capítulo 3, verso 13, el apóstol Pablo escribió:
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón tiene dos lados, el del ofendido y el del ofendor. Muchas veces las ofensas son una reacción a algún error cometido. Son ofensas mutuas que requieren perdón y comprensión de los dos lados. Ocasionalmente una decisión administrativa tomada en la iglesia puede ofender al hermano o a las hermanas. A pesar de ello, aquellos que tomaron la decisión no deseaban ofender y necesitan de la comprensión de los demás hermanos. Normalmente las hermanas son más afectadas en esas situaciones por ser más sensibles. Por tanto, si son casadas, los maridos deben ayudarlas y cuidar de ellas para que logren perdonar. El perdón es una gran virtud en la iglesia y sana nuestras enfermedades. En Efesios 4, versículo 31, podemos leer: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Tenemos que mantenernos lejos de toda amargura y dolor por medio del perdón, pues comprometen nuestro servicio a Dios. Para servir al Señor, necesitamos estar bien en los aspectos espirituales, psicológicos y físicos. Es aconsejable que quien tiene heridas deje temporalmente el servicio para que sus palabras y acciones no carguen el sabor de su dolor y terminen por afectar a otros hermanos. Cuando logre perdonar las ofensas que lo hirieron, podrá volver a servir al Señor con mucha alegría. Señor Jesús. Salmos 100, versículo 2. En Hebreos capítulo 12, verso 15, nos advierte diciendo: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El amor no guarda rencor. Primera de Corintios capítulo 13, verso 5. Si no tenemos cuidado con ese asunto, las ofensas se convertirán en heridas y éstas se volverán en raíces de amargura que brotarán y contaminarán a otros, causando daño a la salud de la iglesia. La iglesia necesita ser sanada de esos dos virus, la herida y la ofensa, que producen muerte y también ruina. Que el Señor nos libre. El texto de Santiago capítulo 5 verso 16 apunta a una práctica eficaz para esa sanidad. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso requiere de humildad, pero es el camino para el restablecimiento de la paz. La confesión se debe realizar en la esfera en que se cometió la ofensa. Si alguien hace algo que ofendió a toda la iglesia, necesita humillarse y solicitar a los hermanos líderes una oportunidad para pedir perdón delante de la iglesia. Esa actitud trae bendición para aquel que ofendió y se arrepintió, y cierra la herida en la conciencia de los demás hermanos. Cuando la iglesia lo perdona, el camino comienza a abrirse para que vuelva a servir. Si la esfera de la ofensa no es de toda la iglesia, sino solo de algunos hermanos, entonces la petición de perdón debe restringirse a ese grupo de hermanos. Lo más importante es la sanidad para que el servicio de todos sea restaurado. Amado auditor, debemos recibir con amor al débil en la fe, según Romanos capítulo 14, versículo 1.
En lo que dependa de nosotros, debemos dar una oportunidad al que se equivocó para que se arrepienta. La mayor responsabilidad es de él, que debe buscar limpiar la conciencia de los hermanos, pedir perdón y producir frutos de arrepentimiento. Así el camino puede volver a abrirse para que él sea restablecido en el servicio de la iglesia. El objetivo es que todos sirvan al Señor con paz, con alegría y entusiasmo, y también excelencia. Alabado sea el Señor por esta palabra maravillosa. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio, que será el centro del mensaje de este libro y llevará por título El tiempo del fin, parte 1. Que todos tengan un día lleno de bendiciones. Amén.